Una mujer vampiro desvivió a una bruja en San Luis Potosí. Hola Pepe, lo que a continuación te voy a relatar ocurrió hace muchos años. Fue una experiencia vivida por mi abuelo, quien me la transmitió personalmente. Dado que es una persona longeva, no dudo de la veracidad de sus relatos. En su juventud vivió sucesos extraordinarios, ajenos a nuestra realidad cotidiana. Según él, en aquellos tiempos existían fenómenos y seres que hoy nos resultarían asombrosos con la tecnología presente. La gente en esa época era sumamente supersticiosa, y con razón, ya que se enfrentaban a sucesos difíciles de comprender. Mi abuelo me comentó que en el pueblo minero donde solía vivir, cerca de San Luis Potosí, las casas eran escasas y distantes unas de otras, sumiéndolo en una atmósfera lúgubre. Los alrededores eran pura naturaleza salvaje, donde ocurrían eventos inexplicables con criaturas extrañas. En aquel lugar, una entidad desconocida acechaba a los aldeanos nocturnamente y misteriosamente iban desapareciendo uno tras otro. Nadie lograba identificar al causante, aunque se creía que emergía de las minas para llevarse a sus víctimas. Según mi abuelo, al anochecer se cerraban temprano las puertas de las casas, como si fuera algún tipo de toque de queda. La única tienda local también cerraba pronto, lo que obligaba a los lugareños a abastecerse antes de oscurecer con víveres como velas, azúcar o café, ya que la electricidad aún no alcanzaba a aquella pequeña comunidad. Las calles se volvían desiertas y enigmáticas en las últimas horas del día, envueltas en un aire de temor por las misteriosas desapariciones sin rastros de sangre. En ese entonces, mi abuelo ayudaba a una anciana que se decía ser una bruja blanca. Él la ayudaba con sus quehaceres, recolectando hierbas del cerro y preparando pociones, siguiendo sus indicaciones. Fue así como conoció todos los detalles de esta historia. En cierta jornada, al cerrar la tienda, una mujer que había sido la última clienta de la tienda se apresuró a marcharse entre las solitarias calles, con el semblante cargado de temor como el resto de los habitantes. Al pasar cerca de la casa de la anciana bruja, la mujer apresuró el paso en dirección a su humilde vivienda, quizá movida por la angustia de encontrarse con la vieja bruja, que a pesar de todo también era muy temida. Pero para su mala suerte, al pasar por ese lugar, la anciana estaba fuera de su casa, sentada viendo el atardecer. La anciana, al verla, le pidió una moneda a la joven mujer, quien quizá por miedo le dio 3 monedas. Luego, la patrona del abuelo, por así decirlo, le dijo: «Gracias, jovencita, ¿te puedo acompañar? La noche no es buena compañera, y menos en esta ocasión, porque si no lo has notado, se respira algo maligno a estas horas». A lo que la joven mujer respondió: «¿Por qué dice eso, señora? ¿Acaso algo no está bien?». La anciana le contestó: «Nada, niña, nada. Tal vez solo sea mi imaginación. Solo no dejes de ser tú», repitiendo esta última frase con mucha insistencia. Parecía que la muchacha se sentía segura con su compañía y aceptó que la llevara a su casa. Mi abuelo solo las vio alejarse con su peculiar andar. Un par de semanas después, el abuelo y la bruja escucharon un golpe en la puerta. La anciana le hizo una seña a mi abuelito para que se ocultara en una habitación y le dijo que no saliera por nada del mundo. Ya estaba oscureciendo y mi abuelo así lo hizo. Luego, la anciana, dirigiéndose a quien tocaba, sin saber siquiera quién era, le dijo su nombre y que pasara. Era extraño porque parecía que ya la estaba esperando. Vio que era aquella guapa y joven mujer de la otra vez. Se veía algo nerviosa. Empezó a decirle a la anciana que desde esa noche cuando la acompañó, nada era igual, ya que tenía sueños raros, donde la anciana aparecía diciéndole lo mismo que le dijo cuando le pidió las monedas. Además, se veía a ella misma en esa casa, también en sus sueños, siempre bañada en líquido rojo, dando cuerpos, pero más que nada eran reclamos de la joven mujer porque se veía furiosa. Quizá pensaba que la anciana bruja le había hecho algún tipo de mal esa noche. Dice mi abuelo que la anciana la miró con un extraño brillo en sus ojos y le dijo: «Lo que voy a decirte, solo yo lo sé. Tú estás recordando cuando vivías en esta casa». Sorprendida, la joven solo la miraba de una manera extraña. La bruja empezó a contarle una historia. «Eres descendiente de un linaje, de lo más puro de mujeres crueles, asesinas y sanguinarias. Dicho en otras palabras, eres una vampiro. No lo recuerdas porque has tratado de ocultarlo en tu subconsciente para no seguir desviviendo personas, pero aquí viviste mucho tiempo. Eres tan vieja o más que yo, pero al alimentarte con sangre humana permaneces joven y bella. En las noches te conviertes en una vampiresa y sales en la oscuridad a
personas para alimentarte, pero durante el día no lo recuerdas debido a que tu subconsciente lo elimina, dejando tu mente en blanco por un trance que ella misma provoca. La anciana miraba fijamente a la joven, pero sus ojos se habían tornado rojos. De repente había despertado, recordando con odio cómo vivía entre dos mundos, entre vivos y muertos. Ella era una no muerta. Afloró su sed de sangre al apoderarse de ella lo irracional, por sentir amenazada su identidad con las palabras de la anciana bruja. El abuelo, desde la oscura habitación, miraba todo por una rendija. Entonces vio cómo se transformaba en un ser indescriptible y se abalanzó sobre la bruja sin importarle que fuera una vieja. Su sangre también era tibia y podía alimentarse de ella. El latir de su corazón al fluir por sus venas era muy tentador para una vampira, y la devoró con sus grandes colmillos y enormes garras. Recuerdo que mi abuelo, al contármelo, temblaba de miedo solo de recordarlo. Dice mi abuelo que en el instante quiso gritar, pero contuvo el aliento, y de no haberlo hecho, quizá no me lo hubiera contado nunca. Seguramente aquel demonio lo habría desvivido, al igual que lo hizo con la anciana. Pensó en todas las personas que habían desaparecido antes, incluyendo a la anciana que ahora yacía semi en el suelo y sin vida. No quería convertirse en otra víctima más y permaneció inmóvil, evitando hacer el menor ruido para no ser detectado por esa bestia sedienta de sangre. Luego presenció cómo el ser agarraba el cuerpo con sus mortales garras y se elevaba, llevándoselo volando como si nada pesara. Mi abuelo no podía creer lo que estaba presenciando, el miedo lo paralizaba. Permaneció ahí hasta que amaneció, temiendo que la criatura regresara, pero no lo hizo. No se sabe por qué la anciana actuó de esa manera. Quizás su intención era transformarse en alguien como la vampira, pensando que al revelar sus planes a la joven, ésta, al recordar todo, se convertiría en uno de ellos para recobrar su juventud y obtener más poder al ser una bruja. No obstante, nunca consideró que estos seres, al transformarse, pierden su humanidad y solo anhelan alimentarse y asesinar. Además, son extremadamente celosos de su especie y no permiten la existencia de otros similares en su linaje. La anciana guardaba un oscuro secreto sin darse cuenta de que eso la llevaría a su muerte. Aunque surgió algo bueno de esta tragedia, ya que ahora sabían quién estaba llevándose a la gente y así podían estar prevenidos. Al salir el sol, el abuelo convocó a la comunidad y les narró lo acontecido. Todos, con lo que tenían en mano, se dirigieron hacia el supuesto hogar de la vampira, pero no la hallaron, solo encontraron rastros de sangre y restos de la anciana. Esto bastó para que la comunidad le creyera al abuelo y no lo culparan. También encontraron un viejo ataúd. Imaginaron que en él descansaba la vampira, ya que no había camas ni muebles en la vivienda. Desde ese día no se reportaron más desapariciones. Quizá la vampira se trasladó a otro lugar para seguir alimentándose, o seguía acechando desde las sombras, esperando el momento adecuado para atacar. La comunidad permaneció en alerta por si regresaba. Sin embargo, el abuelo menciona que esa no fue la única criatura que avistaron en esa zona, pues estaba infestado de brujas, nahuales y otros seres igual de terroríficos.